Continuamos. En la siguiente comunicación, Pilar Moreno nos expone la fiscalización que está llevando a cabo el Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas sobre la actividad ordinaria de los partidos ejercicios 2018-2019. El Tribunal de Cuentas no goza de la función anticorrupción que tiene el Consejo de Contas, si bien analiza los sistemas de prevención de riesgos penales de los partidos políticos en el marco de su función fiscalizadora. Pilar Moreno es subdirectora adjunta del Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas. Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Consejo de Contas por liderar estos encuentros a los que venimos con vocación de servir, de aportar experiencia y que nos ayude así a transitar el día a día para mejorar continuamente. Lo que nos trae a esta ponencia es la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos en los ejercicios 2018 y 2019. En particular, el área sobre sistemas de prevención de riesgos penales que tienen que adoptar los partidos. Vamos a transitar, sin ánimo de ser exhaustivos, voy a poner el tiempo, sin ánimo de ser exhaustivos porque tenemos unos 15 minutos, pues vamos a ver primero los antecedentes para después ver toda la fase de la fiscalización de este área, pasando por planificación, ejecución y después la presentación de resultados. No obstante, como ha citado Manuel, el informe no está aprobado y estamos en fase de ejecución actualmente, con lo que el último punto lo tendrán que tomar con reservas y se expondrá a título de ejemplo posibles conclusiones. Sin más, empezamos con los antecedentes. Como sabrán ustedes, en el año 2010, en el Código Penal de España, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con anterioridad a esta fecha, pues solo las personas físicas podían responder penalmente por la comisión de delitos. En aquel entonces se excluye expresamente a los partidos políticos, pero 2 años más tarde, en 2012, se suprime esta excepción y ya los partidos políticos pueden, per se, la persona jurídica, responder penalmente de la comisión de delitos. Después, en el año 2015, la Ley Orgánica 1/2015 introduce una exención, la posibilidad de que la persona jurídica exima su responsabilidad penal a través de la adopción de estos programas de compliance o sistemas de prevención de riesgos penales. Y lo más importante en lo que a nuestra fiscalización afecta es que la Ley Orgánica 3/2015 modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos para introducir una obligación, en concreto en el artículo 9 bis de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que dice literalmente este precepto: los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión a los efectos previstos del artículo 31 bis del Código Penal. Por tanto, atendiendo al grado de intensidad de la aplicación normativa de compliance, podemos ubicar a los partidos políticos en la cúspide, en el mayor nivel de exigencia o de obligación, puesto que son las únicas personas jurídicas en España obligadas y, además, por ley orgánica, a adoptar estos sistemas de prevención. Por tanto, recapitulando, para los partidos políticos de la normativa anterior se deduce 2 consecuencias, que son sujetos penalmente responsables, lo cual le corresponde dilucidar al Poder Judicial, en concreto al orden penal, en una fase correctiva ex post. Y la otra parte, que es la obligación de adoptar un sistema de prevención de riesgos penales, le correspondería fiscalizarla, puesto que fiscalizamos el cumplimiento de toda la normativa que le es de aplicación, al Tribunal de Cuentas, y lo más esperanzador, en una fase ex ante o preventiva, a diferencia de la jurisdicción penal. Esto sería la función del juez, con lo cual no nos compete a nosotros. De hecho, el juez, para aplicar la exención, tendrá que verificar si se ha adoptado el programa de compliance o este sistema de prevención, pero también si se ha ejecutado con eficacia, si es idóneo y demás.
en cuanto al Tribunal de Cuentas, las preguntas de qué hacemos y cómo lo hacemos. En nuestras directrices técnicas, en la fase de planificación, en el marco del objetivo de cumplimiento de la fiscalización, se ha introducido el siguiente área. Se indicará si la formación ha adoptado en su normativa interna este sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión. Por tanto, nuestro enfoque sería comprobar el grado de avance en el diseño del sistema de prevención de riesgos penales en los partidos políticos. Es un área de cumplimiento con muy amplio margen de operativa que se irá intensificando en las fiscalizaciones recurrentes, puesto que no hay que olvidar que nuestro departamento, las fiscalizaciones que hacen son recurrentes y además por mandato legal, con lo cual tenemos un seguimiento bastante importante. Y por otro lado, y lo más importante, es el cambio de enfoque, que también está alineado con todas las ponencias que me han precedido, y porque si queremos que el objetivo final sea la imbricación de la cultura ética o de integridad o de cumplimiento en los partidos como vía de acceso no solo al poder legislativo, sino al poder ejecutivo, que son los actores de las decisiones más importantes del país, tenemos que cambiar el enfoque llevando un enfoque didáctico, al menos en esta primera fase, puesto que es la primera vez que vamos a fiscalizar estos sistemas. Y, por otro lado, un enfoque positivo, constructivo de acompañamiento, sobre todo para garantizar el entendimiento. Una vez que tenemos el área diseñada, el área y el enfoque, tenemos que asignar este área a un equipo. El equipo que ha llevado el análisis de este área, pues como veis sus fotos y como reconocimiento expreso, aquí los voy a citar, es nuestro director técnico del departamento, José Antonio Monzó, dos compañeras muy trabajadoras, Cristina Gómez y Patricia Quiralte, y una servidora. El enfoque que hemos seguido ha sido un enfoque horizontal, es decir, este equipo ha verificado, ha analizado la adopción de estos sistemas de prevención de riesgos penales en las 36 formaciones políticas. Previamente, por supuesto, hemos tenido que formarnos en normativa específica de compliance y para reducir la subjetividad que obviamente tiene la valoración de este área, pues aparte del enfoque horizontal, hemos acordado desde un principio intervenir en todas las fases con comunicación continua y unidad de criterio plasmando por escrito para si teníamos que después corregir cualquier cuestión o por si se incorporan nuevos compañeros que sepan de qué fuente estamos bebiendo y qué estamos haciendo. La siguiente fase, una vez que ya tenemos el equipo, la primera tarea que teníamos era estudiar la normativa. Estudiar la normativa que, como remisión de nuestro artículo 9 bis de la Ley Orgánica de Partidos Políticos hacia el artículo 31 bis del Código Penal, estos son los párrafos que nos afectarían a la hora de configurar un sistema de prevención de riesgos penales. Más adelante no los voy a leer porque es el literal del artículo. Adicionalmente, nuestra fase de planificación va a consistir primero en estudiar la normativa para crear un sistema de referencia de lo que entendemos que es un sistema de prevención de riesgos penales, adaptado también a la idiosincrasia de los partidos políticos. Después, diseñar un cuestionario para preguntar bien. También hay que, obviamente, estudiar toda la normativa y la doctrina también. Y después ya analizar toda la documentación. Por tanto, adicionalmente a la normativa, se ha tenido en cuenta el soft law, que debe inspirar lo que es el deber ser. Además, hay distintos grados de redacción en este soft law que hemos tenido en cuenta, que principalmente es la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y también las normas UNE, sobre todo la 19.600 y la 19.601. En el prólogo de estas normas te anticipa que van a emplear distinta redacción en función de si ellos consideran un requisito imperativo, lo redactan con un debe ser, o una simple recomendación como debería ser. Con lo cual,
se ha tenido en cuenta lo redactado como el debe ser para ayudarnos a definir los requisitos del sistema de prevención de riesgos penales que establece el Código Penal, puesto que si no lo definimos no lo podemos medir. Y luego, además, y los referentes aquí también, aparte de la World Compliance Association, que tiene bastantes guías prácticas, podéis clicar si tuvierais la presentación más adelante. Están los vínculos funcionando y, por supuesto, los documentos técnicos que tienen aquí en el Consejo de Contas nos han servido como referencia, con lo cual le agradecemos su labor divulgativa desde el Tribunal. Una vez, ¿cuáles son los requisitos que se han considerado claves para un sistema de prevención de riesgos penales en los partidos políticos y que hemos incluido en los programas en el programa de trabajo? El programa de trabajo también está linkado ahí para su consulta. El artículo 31 bis, bueno, pues establece primero que exista un órgano de vigilancia del sistema de prevención de riesgos penales, lo que se denomina el Compliance Officer. Segundo, un mapa de riesgos. Tercero, que hayan establecido un canal ético de denuncias. Cuarto, un código de conducta y un sistema disciplinario. Y, por último, la revisión periódica y extraordinaria de todo el programa de compliance. Adicionalmente, y por redundancia de toda la doctrina y por el imperativo que aparece para el éxito de estos sistemas, se ha introducido también la comunicación e información, puesto que lo que no se comunica no existe, y adicionalmente también la formación en el sentido de concienciación, porque lo que no se entiende no se aplica, no se practica. La siguiente fase, una vez que teníamos configurado y definidos los requisitos en cuanto a su contenido, es diseñar el cuestionario. Para el cuestionario se acordó que su cumplimentación fuera a través de un trámite en sede electrónica, puesto que la información tiene cierto grado de sensibilidad además, y así se reúnen las garantías, todas en la confidencialidad y demás. Para diseñar el trámite y el cuestionario, bueno, pues estos son los documentos que se llevaron a cabo. Se hizo una comunicación a las 36 formaciones políticas con este literal, se mandó el 2 de julio del 21 diciendo nuestro mandato, ofreciendo a cada formación un usuario, una contraseña, el link para acceder al cuestionario y sobre todo una guía de instrucciones para su cumplimentación y un plazo para todos los partidos igual. ¿De qué fuentes hemos bebido para diseñar el cuestionario? Partiendo de la utilidad que les ofrece también a los partidos políticos, porque les ofrece una visión, un diagnóstico del estado de situación de su sistema de prevención, esa utilidad que ha sido repetida en todos los cuestionarios y demás fuentes, la fuente principal ha sido cuestionarios que hay en la web de la World Compliance Association y también en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Lo digo porque estos cuestionarios distinguían por bloques, por requisitos, preguntas por cada requisito. Y luego, las preguntas tenían distinto color en función de si su soporte era imperativo legal o solamente era un soporte de soft law. Por lo tanto, se distinguían preguntas fuerza y además no todas tenían la misma ponderación porque el objetivo era obtener una nota al final del cuestionario. En cuanto al cuestionario, nuestro cuestionario tiene 22 preguntas, se estructura por requisitos. Por ejemplo, para el órgano de compliance son 5 requisitos y los campos de información son los siguientes. Tomando como ejemplo las 2 primeras preguntas son, primero, el requisito al que se refiere la pregunta, por ejemplo, ¿ha nombrado el órgano de gobierno a una unidad o a un responsable del compliance penal? Lo siguiente, las respuestas tenían que ser sí, no o en curso, respuestas estandarizadas para que luego nos ayudaran al posterior análisis. Muy importante, el documento soporte que va a ser nuestra evidencia. Además, es exigencia en el Código Penal, puesto que dice que hay que protocolizar todo, hay que documentarlo todo. El sellado en el tiempo, la fecha, muy importante también, y la firma, que el documento esté firmado.
y nos han agradecido especialmente los partidos políticos el texto de ayuda que aparece ahí, puesto que siempre poníamos de qué artículo habíamos sacado la pregunta, incluso si también había una referencia doctrinal. Así es como queda configurado finalmente el cuestionario. Como veis, debajo de la pregunta aparece la referencia a la normativa. Estos son pantallazos del trámite en sede electrónica y ya pasamos a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, bueno, primero, una vez que termina el plazo para la remisión de los cuestionarios, se obtiene que un 94% de los partidos han contestado al mismo. Sobre la base de las respuestas recibidas y con independencia de lo que hayan contestado, obviamente hemos leído los cuestionarios, también el campo de observaciones, en caso porque tenían un campo de observaciones para explicarse mejor. Hemos comparado toda la documentación con nuestra referencia plasmada en el programa de trabajo para así concluir desde un punto de vista formal, material y de fondo y de contenido los siguientes resultados. No si no había documentación acreditativa, si tampoco el documento entregado tenía el contenido que daba forma al contenido esencial de pedido. En curso, si estaba el documento, pero ni estaba aprobado ni fechado. Y luego el sí es muy importante porque aquí hemos visto documentos con carencias de contenido y otros documentos que sí reunían todos los contenidos que en nuestro programa de trabajo habíamos definido. Todas estas notas, sí, no y en curso, se han plasmado en un Excel muy visual y creo que ha sido un éxito por parte de la organización del equipo el distribuir el trabajo por requisitos. Es decir, sabemos que estamos fiscalizando partidos, pero no estamos viendo los partidos en sí, estamos viendo los sistemas de prevención en esos partidos. Con lo cual, una persona ve un requisito en todos los partidos, así se reduce la subjetividad y se consigue profesionalización y se ve, luego se plasma así, se queda visual. Después de esto hemos tenido reuniones para contrastar todas las respuestas anteriormente plasmadas. Para concluir por requisito, había diseñado diferentes preguntas fuerza y luego para concluir por partido, es decir, el estado del diseño del sistema de prevención de riesgos penales a nivel del partido, hemos ido analizando la coherencia entre todos los documentos remitidos y aparte pues han realizado unas aclaraciones al partido en caso de inconsistencias. Por último, la presentación de resultados, y termino brevemente. A modo de ejemplo, se perciben dos estados. Estado inexistente para aquellos partidos que no han hecho nada. Sí que es cierto que conscientes de que lo vamos a fiscalizar de nuevo, han dicho que se van a poner a trabajar y que gracias por la normativa y el soporte y por todo el soporte. La redacción sería así, en relación con el diseño que prevé la normativa. Al cierre del ejercicio 19, la formación no había realizado ninguna actuación de cierta relevancia para el diseño del mismo, contraviniendo el artículo 9. Y el estado en desarrollo pues sería para aquellos que sí han realizado alguna actuación, se pone en evidencia que han diseñado y aprobado, han realizado avances en el cumplimiento de la normativa, pero siempre se detectan mejoras de contenido que se van a poner en un anexo para aportar ese valor añadido y que no se pierda. Por último, la conclusión global se podría manifestar en forma de estadística, poniendo por requisito y los elementos de contenido que se han preguntado. En general, a efectos del órgano del Compliance Officer, se ve que en el reglamento hay carencias, puesto que aunque se define la función y la composición, pero no se dice cómo van a funcionar, ni cuántas reuniones periódicas van a tener, ni con quién se tienen que reunir. Luego, en el mapa de riesgos sí que se identifican los riesgos, pero no las áreas o las actividades en las que se pueden producir esos riesgos. En cuanto al código de conducta, casi siempre es un desideratum, más bien un programa político, porque va dirigido a afiliados y no a los empleados o a los directivos. También se podría presentar así, para que estos son diferentes opciones por requisito, los distintos porcentajes, y luego las recomendaciones de aquellas mejoras de contenido más repetidas pues se pondrían, por ejemplo, con respecto al canal ético
o de denuncias, pues que se regule la protección al denunciante, así como el plazo de resolución. Y ya sin más concluir que los partidos que no han trabajado ni han hecho aún nada son conscientes y se ha percibido una receptividad y con respecto a los demás que sí han trabajado hay campo por recorrer, pero sobre todo no tenemos que olvidar que los partidos políticos les va mucho en juego porque en la medida en que sean percibidos como personas serias, cumplidoras, van a conseguir más votos y de los votos viene su financiación, con lo cual, si no fueran percibidos así, podría comprometerse la viabilidad del partido y, sobre todo, que el artículo 6 de la Constitución pues, les atribuye una función muy importante en la medida que es un instrumento fundamental para la participación política. Y sin más, gracias por la atención.